Sí, no, usted es la mejor. Listo. Ya vamos. No se aguantaron con el garabato. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Hoy es jueves. Otra vez el grupo de estudio MAEC junto a Claxo nos levantamos con un programa de denuncia contra las violaciones a los derechos humanos en el hermano país de Colombia. Tenemos la hermosa dicha de que Colombia resiste, no se cansa. Eso es bueno. Eso es importante porque eso crea unidad, crea conciencia, eso cataliza la transformación social. Hoy vamos a seguir con miembros del grupo Cabilando, del grupo de estudio Cabilando. Hoy vamos a tener la dicha, bueno, me acompaña Carmen, a Carmen ustedes la conocen, es una luchadora social, una maestra de aquí de Oaxaca, que por algún tiempo tuvo también órdenes de persecución del gobierno priista, cuando Oaxaca y los maestros oaxaqueños se levantaron, recuerdan, en el 2006, y se armó aquella APO, tiene experiencia directa de lo que es lanzarse a la calle con el pueblo a resistir y aguantar golpes y aguantar desapariciones y muertes y asesinatos. Carmen va a estar con nosotros. Hoy nos van a acompañar, bueno, ya Alfonso lo conocen, ya hemos escuchado a Alfonso Insuasti varias veces, queremos seguirlo escuchando por las cosas que aprendemos. Hoy tenemos un invitadísimo especial, el coronel retirado Omar Rojas Bolaño, que nos está hablando desde Bélgica. No porque ande paseando, no porque esté de vacaciones en Bélgica, no. Es que en Colombia, cuando la gente se pone por los derechos humanos y se pone a decir la verdad, los persiguen y tienen que terminar asiliados en otros países lejos de su patria, porque si no los asesinan. Y entonces hoy hemos invitado a Omar. Omar tiene muchísimas cosas que decirnos, es un coronel retirado, un coronel que puso su vida en riesgo por defender la verdad. También tenemos a Héctor Alejandro Zuluaga, especialista en derechos humanos, investigador también del grupo Cabilando. Hoy vamos a seguir hablando de Colombia, compañero. De Colombia tenemos que prepararnos porque la América nuestra está acostumbrada siempre a estar en llama en alguna parte. Cuando el imperio se mete y sofoca a un pueblo, se levanta otro y después se levanta otro. Nunca nos han tenido a todos dormidos y agachados. No. Cuando no es Nicaragua, es Cuba o Colombia o Venezuela, Ecuador, Bolivia, pero ya América, como dijo el Che, ha dicho basta y ha echado a andar y está despertando, poco a poco está despertando. Recuerden que en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, 50, 100 años es poco tiempo. O sea, todavía somos pequeños, estamos creciendo. Le vamos a dar la palabra primero a Alfonso para que Alfonso introduzca el programa de hoy y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Omar Eduardo Rojas Bolaño. La pregunta fundamental que quisiéramos invitar a Omar que abordara hoy es esta. ¿Por qué las Fuerzas Armadas y por qué la policía colombiana adopta una postura que evidentemente está contra todos los derechos humanos, contra todo el deber de una Policía Nacional de proteger a su país? ¿Por qué se vuelven tan violentos, tan asesinos, tan violadores con su propio pueblo? ¿Siempre fue así? ¿Qué ha pasado con esto? Te doy la palabra, Alfonso. Adelante, amigo. Bien, agradecer nuevamente, compañeros, compañeras, por este espacio, por que es la solidaridad, la expresión de solidaridad entre los pueblos. Nos toca estar desde abajo construyendo redes y fortalecernos mutuamente. Para comentar de manera rápida, antes de darle la palabra a Omar, llevamos 36 días ya en paro, 36 días de paro sostenido. Todos los días hay movilizaciones, hay actividades. Desafortunadamente, todos los días tenemos nefastas noticias sobre el uso excesivo de la fuerza, que ahora Omar nos va a comentar, y también Alejandro, que nos va a dar una información sobre lo que está ocurriendo en este momento en el Parque de la Resistencia en Medellín. Hoy, antes de entrar al programa, difundiendo una información desafortunada, porque amenazaron a un comunicador del Valle, al director del Canal 2, que hace emisión en vivo, y la policía lo amenaza directamente diciéndole: usted lo que se merece es un balazo, así de frente. Desafortunadamente la fuerza, la policía, pues se protege, los medios de comunicación la protegen,
los colombianos de bien, que ese es un sector de la sociedad también la protege, pero la protege en esa lógica que pudiésemos llamar paramilitar, porque no es un militar, esas acciones no son propias del honor y de la lealtad constitucional. Ese es un punto que ahora Omar lo va a trabajar. El otro punto que quiero resaltar para iniciar es la negociación. Nos preocupa mucho es poder ubicar con quién se negocia, quién negocia y qué se negocia. Se supone que ya deberíamos estar a estos 36 meses en un punto avanzado de la negociación. El gobierno no solo desestima las peticiones, sino que se burla de ellas en su actitud. Es decir, el 24 de mayo manifestó que iba a firmar un preacuerdo. El Comité Nacional de Paro representa a un sector, sobre todo a los gremios, a los sindicatos, pero no recoge totalmente las necesidades que se están manifestando en el colectivo social. Está tejiendo, que lo hablaremos ahora más tarde, toda una arquitectura social nueva, novedosa, que ya lo hablaremos. Más allá de los sindicatos. Los sindicatos ahora son un sector, no el único sector a negociar. Sin embargo, el Comité Nacional de Paro presenta un preacuerdo para poder negociar. Es decir, no está negociando, dice, necesitamos preacordar unas condiciones, la no militarización, el retiro, temas de verdad frente a las vulneraciones de derechos humanos para poder negociar. Se acordó el 24, el gobierno manifestó que iba a firmar un preacuerdo y el 30 dijo que ya no iba a firmar nada. Cambió todas las reglas de juego y tumbó la mesa de negociación. Hoy aún no hay un preacuerdo, no hay ningún avance. Nos preocupa mucho ese punto. El otro, el tercero, y ya con eso cierro, es lo que ahora les comentaba. Se está tejiendo una arquitectura social que no pasa por lo institucional. Me parece fabuloso, pero que también hay que hacer algunas apreciaciones. Las asambleas populares. Estamos próximos, creo que, bueno, Alejandro pronto nos comentará ahora a la Asamblea Popular Nacional que se va a realizar en Bogotá 6, 7 y 8, si no estoy mal, me equivoco de pronto en alguno de los 3 días, que va a recoger las conclusiones de las asambleas locales, de las asambleas que se vienen realizando en diferentes sectores. Ahí se está tejiendo una posibilidad de articulación y de organicidad interesante. Dejo hasta ahí para que toquemos el primer punto de los 3 que acabo de mencionar y le damos entonces la palabra a Omar, que le agradecemos por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias Alfonso, gracias a cada uno de los, a Claxo y a los que nos hicieron la invitación. Primero, considero que América está despertando. Y Chile despertó, Bolivia despertó, y hoy en día, cuando hablan de paro en Colombia, yo digo que va más allá. Y Colombia está atravesando por un estallido social que no es producto de los últimos acontecimientos, lo que quería hacer el gobierno nacional de incrementar el IVA y darle el IVA en un 19% a toda la canasta familiar. Es un estallido social que representa y que condensa todos los problemas que tiene Colombia, que llega y muestra la inconformidad porque los acuerdos que se hicieron en La Habana no se llevaron a cabo, porque el desempleo ha aumentado, porque la miseria, la indigencia ha aumentado. Porque esos jóvenes que están en la calle en estos momentos gritando, hay muchos que no tienen nada que perder, porque no pudieron acceder a la educación secundaria, a una formación universitaria, a una formación, diga, en cursos o algo. Ellos no, hay muchos que no accedieron a esa educación y no tienen nada que perder, entonces están hablando. Hay otros jóvenes
que están comprometidos en ese estallido social y que salen todos los días a gritar, que son estudiantes universitarios, hay profesionales. ¿Por qué? Porque están inconformes con el gobierno colombiano. Es lamentable mirar cómo después de 38 días de cese de actividades en Colombia, llevamos más de 5.000 acciones por parte del Estado contra los manifestantes. Tengo mal contados 74 civiles que han sido, no muertos, han sido asesinados. ¿Asesinados por quién? Por militares, por paramilitares, por policías, por la gente de bien durante estos días. Hay más de 111 desaparecidos. ¿Pero qué pasa con los desaparecidos? Todos sabemos qué les pasa a los desaparecidos. Los ríos de Colombia los están llevando. Y los que no son arrojados a los ríos, los están enterrando para ocultar evidencias, para llegar y negar que en Colombia las fuerzas militares, las fuerzas armadas y la policía han perdido su razón de ser. ¿Por qué han perdido la razón de ser? Comencemos con la siguiente percepción. Soy un coronel de la policía que laboré en ella durante 32 años y en esos 32 años conocí la institución, la cultura, esas formas de pensar, sentir, actuar y desear, o sea, la cosmovisión tanto de policías como de militares. Y los conocí siendo su oficial y luego como oficial. Pero siempre tuve ese carácter de investigación, porque soy sociólogo, y desde ahí entonces hacía mi visión, o sea, siempre hice, además de tener el uniforme, de desarrollar actividades oficiales como policía, nunca dejé a un lado la profesión de sociólogo. A diferencia de los otros profesionales, que están en la policía, que tienen otras profesiones a lo policial, nunca abandoné como la esencia del sociólogo. Los otros compañeros, sí, hay muchos que se vuelven más policías que ingenieros, que abogados, que médicos. ¿Qué pasa en nuestra institución policial? El recluta, cuando llega supuestamente entra a un proceso de formación. Yo lo coloco entre comillas, no es formación, es adoctrinamiento. Al militar colombiano como al policía, en las escuelas de formación no se forma, sino se adoctrina. Y ese adoctrinamiento lleva a que fácilmente ustedes hablan con un recluta después de un mes de haber pasado por la policía y el muchacho ya tiene una forma de decir quién es el enemigo. El enemigo es un enemigo interno. Y ese enemigo interno que se le introyecta a militares y policías no es solamente aquel que se alce en armas contra el Estado. Es un enemigo más grande, más allá, porque no les enseñan a diferenciar conceptos, no les enseñan a diferenciar qué es un bandolero, qué es un criminal, qué es un narcotraficante, qué es alguien del Partido Comunista o del Partido Socialista o de un partido político de avanzada, de izquierda. Para ellos, todos ellos entran en un mismo cajón. O sea, todos los comunistas, los guerrilleros, los socialistas, los de izquierda,
el profesor universitario, el profesor de ciencias sociales, el intelectual, el crítico, el estudiante, el indígena, el campesino, el líder y otros líderes son enemigos para la policía, son enemigos para el Estado. Y se tiene un enemigo no para conversar con él. Con el enemigo no se negocia. Al enemigo toca eliminarlo. Entonces, lo primero que hacen en las escuelas de formación es coger a ese muchacho y convencerlo, llevarlo. Fácilmente, desde allí, los organismos de inteligencia y de contrainteligencia entonces recurren a ellos y les comienzan a quitar como ciertas libertades que se tiene uno cuando es civil, cuando uno no está en lo militar, y es como el derecho al sueño, la alimentación, la salida, el descanso. Y les dice, no, ¿ustedes quieren llegar y salir a descansar? Pues si nos dicen algo de su comunidad es terrorista, quién es guerrillero, quién es. Entonces desde allí comienzan a cautivarlos para que los muchachos comienzan a decir cosas. Y desde allí comienzan ellos a vender su conciencia. Entonces venden su conciencia porque por un descanso de un fin de semana, entonces llegan y cuentan que su primo es sindicalista, o que su primo es de izquierda, o que el vecino de allá habla contra el Estado, que el otro no lo critica. Entonces ellos van soltando esa información y sus comandantes les van dando descanso. Entonces, esa doctrina, se les enseña, es una doctrina militar, tanto a los policías como a los militares. Y esa doctrina militar, más allá de definir lo que es para ellos el enemigo interno, es una política anticomunista. Entonces, todos ellos tienen una percepción. Yo una vez jocosamente decía ante unos amigos que los militares colombianos son más gringos que cualquier otra, y sobre todo los oficiales, y los oficiales de la policía también. Es tanto que el año pasado, yo no me acuerdo, Alfonso, si usted me puede ayudar con eso, cuando se acuerda cuando comenzaron a mandar las tropas Trump para Santander. Entonces muchos de los compañeros llegaban y decían, hoy voy a sacar la bandera norteamericana porque mi ejército norteamericano está llegando y vamos a invadir Venezuela. Entonces, miren ese pensamiento. Las fuerzas militares y de policía no tienen una identidad con el país. Las fuerzas militares y de policía no conocen la Constitución Nacional. No les vale nada. Sobrepasan hoy en día, si usted llega y mira el pensamiento de muchos oficiales y de muchos suboficiales, ellos pasan sobre la Constitución Nacional y le tienen una lealtad a Uribe, le tienen una lealtad al partido del Centro Democrático. La policía, a pesar que en nuestra Constitución Nacional se dice que la policía es un cuerpo armado de naturaleza civil, la policía en Colombia la militarizaron. Es una policía militar. La policía es considerada la cuarta fuerza militar, en contra de lo que dice la Constitución Nacional, en contra del Congreso y en contra de la sociedad. Y eso eso ha pasado desapercibido en la sociedad, inclusive en la academia. Nadie se atreve a decir que la policía es la cuarta fuerza militar. ¿Qué más pasa en esas instituciones? Hablamos ya de la militarización. Ahora hablemos de la politización.
a pesar de la Constitución, que nuestra Carta Magna habla que las fuerzas militares y la policía no deben ser apolíticos, entre comillas, y usted, al conversar con ellos, encuentra que son los más politizados. Pero no, esa política obedece esos pensamientos, esa una ideología de extrema, pero de extrema derecha. O sea, que ellos defienden a capa y espada la política del centro democrático del partido de gobierno, defienden a capa y espada a Uribe, y es tanto que llegan y abiertamente llegan y lo dicen. Hay un general, no quiero que está retirado, pero que escribe, creo que para las dos orillas, el hombre abiertamente ha dicho y escribe en sus artículos cosas que son irrisorias. O sea, todos los que defendemos los derechos humanos somos guerrilleros. El Observatorio Colombia-Europa de Estados Unidos es de la FARC. Y así sucesivamente. Y hablan de cómo algunos medios están enlodando en la figura de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ahí quería recalcar eso para que se den cuenta que no solamente los uniformados de base, sino y los que se encargan de la vigilancia supuestamente y del control ciudadano, tienen ese pensamiento paramilitar, que están politizados, sino también las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, es tanto que para ser ya coronel, general en la policía, se requiere, y en las otras fuerzas, se requiere el aval de un político, de un senador, de alguien que políticamente llegue y lo empuje y le permita ir ascendiendo en esa jerarquía militar y policial para llegar y lograr el grado de general y poder en un momento llegar a ser director de la policía o director de las fuerzas militares. Entonces, hay una politización bien fuerte, un pensamiento paramilitar. Eso ha conducido a que hoy la Policía Nacional, la cual llego y quedo asombrado porque desconozco ese actuar. En esos 32 años que fui policía, logramos montar un sistema de atención al ciudadano donde las personas iban y se acercaban y daban sus quejas, sus inconformidades y denunciaban las acciones mal, el proceder mal, tanto del servicio de policía como el proceder mal de los integrantes de la policía. En el año 2005, cuando iniciamos el sistema de atención al ciudadano, alcanzamos en ese primer año a recopilar como 18,000 quejas contra los policías. El año pasado, ese mismo sistema recepcionó 63,000 quejas contra los policías. En el 2020 se recepcionaron 63,000 quejas contra los policías. Una institución que está conformada por 170,000 hombres y mujeres. Pero esas 63,000 quejas no aborda todo. Es más o menos el 60% de las quejas que tienen los colombianos frente a la policía. O sea que si vamos a mirar la realidad, es bien tremendo entre quejas, reclamos y sugerencias que presentan. Este primer año, el primer mes del 2021, se han presentado 23,000 quejas y denuncias contra los policías, en la misma policía. Pero les estoy hablando antes del paro. O sea que ese mes
En este mes que ha habido más de 5.000 agresiones, abusos de autoridad de la policía, entonces, ¿a dónde llegamos? O sea que ahí mostramos qué es lo que pasa a la policía. Les traía en mención los datos estadísticos que de pronto la cifra es una cifra fría y no dice mucho, pero yo se los traía en mención para mostrarle lo siguiente. En esos años, años atrás, podríamos decir, a pesar de la cantidad de quejas y denuncias contra la policía, podríamos en algún momento decir que se trataba de ruedas sueltas, de manzanas podridas. Pero hoy no podemos decir, con todas las imágenes que salen todos los días por las redes sociales, que sea el proceder de manzanas podridas. Alfonso hablaba que el periodista que está haciendo un buen trabajo en Cali, el Canal 2, había sido amenazado por un policía. Pero no es solamente él. ¿Cuántos defensores de los derechos humanos en estos días han sido amenazados? Hace 3 días, en Usme, mentiras, hace un día, en Usme, una localidad de Bogotá, un periodista que estaba haciendo tomas es requerido por un integrante de la policía y este le pega un navajazo al policía. El policía le pega un navajazo al periodista. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo creo que el problema es que no estamos hablando de una policía, no estamos hablando de unas fuerzas militares que debían estar destinadas a perseguir el delito, a garantizar la seguridad de los colombianos. Estamos hablando de organizaciones que se volvieron mercenarias, se volvieron criminales. En Colombia no se está persiguiendo al delito, se está persiguiendo a las personas que están protestando. Es irrisorio el presidente que se tiene salga a los medios sacando pecho, porque en meses pasados, la policía incautó 70 kilos de cocaína y sacaba pecho. No lo he visto sacando pecho en estos días cuando alguien integrante del Centro Democrático y amante del Centro Democrático, cuando el esposo de ella llega y se le cae una avioneta y le decomisan 430 kilos de cocaína. El presidente no ha dicho absolutamente nada. La ministra, la vicepresidenta es sin que menos, porque tiene rabo de paja. El ministro de Defensa tampoco ha dicho nada. Y me parece irrisorio cuando llega y habla de esos, cuando salió a hablar de esos 73 kilos que incautaron. Me parece irrisorio en la medida que en Colombia, que por Colombia salen al año cerca de 1.100 toneladas de cocaína. Entonces, ¿para qué sirve que la policía tenga una dirección antinarcóticos? ¿Para qué sirve que el ejército tenga otra? ¿Para qué sirven 7 bases militares antinarcóticos en Colombia? Si por las narices de ellos están sacando más de 1.100 toneladas de cocaína. Son cosas que uno tiene que mirar. La policía perdió su razón de ser. La policía está persiguiendo a los muchachos, los está torturando. Entonces, tenemos que, la sociedad tiene que despertar. Este estallido social tiene que conducir a algo. Tiene que conducir y lo primero es que debe haber una reforma total
de la institución policial, una reforma de lo militar. Pero, ¿cuál es la reforma que está presentando el señor ministro? ¿Un cambio de uniforme? Llegar y decir, no, es que les vamos a dar más cursos en derechos humanos. Señores, el año cuando en el periodo 2002-2010 fue cuando las fuerzas militares recibieron más cursos de derechos humanos en Colombia. Y fue cuando el ejército generó más de 10.000 casos de falsos positivos. De esos 10.000 casos de falsos positivos que nos atrevemos a denunciar en una investigación que desarrollamos con la Universidad Santo Tomás, ya la Jurisdicción Especial para la Paz nos dio la razón y dice que del 2002 al 2008, o sea, 2 años menos de lo que nosotros investigamos, en Colombia habían ejecutado por parte del ejército colombiano 6.402 colombianos que no eran combatientes, que no eran militantes, y los asesinaron a sangre fría y en campos de batalla ficticios, para llegar y decirle a Colombia que la guerra contra la FARC se estaba ganando. Hoy en día, la modalidad sigue. Porque es que todas estas desapariciones son falsos positivos. Si bien teníamos que en ese periodo de la política de seguridad democrática necesitaban cuerpos para decirle y convencer a la población que la guerra se estaba ganando, hoy en día es con los desaparecidos. Hoy en día es con todas esas personas que han judicializado a través de falsos positivos. Duele que una policía se preste para hacer montajes en falsos positivos. Duele cómo cogen a un músico, a un muchacho que llega y tiene la música en su corazón y estudia música, lo cogen por estar en la manifestación, lo llevan, lo torturan y le hacen y lo graban diciendo que para que él dijera que él pertenecía a los supuestos vándalos y que era maleante. Y nadie dice nada en nuestra sociedad. Nos estamos callando porque esos 3 medios masivos de comunicación que manipulan a la sociedad, ese es Caracol, RCN y Semana, continuamente está lavándole el cerebro a la población, así como la policía y el ejército le lava el cerebro a los reclutas y a los apenas lleguen. Eso hacen nuestros medios de comunicación. Entonces, pero hay algo, hay una esperanza. Hay una esperanza después de estos días donde se han presentado más de 74 asesinatos, más de 111 desaparecidos, miles de heridos. Hay una esperanza y está en las redes sociales y está en el pueblo y está en boca. Y esa esperanza es que antes no tenía, las redes sociales no habían jugado el papel que están jugando en estos momentos. Porque gracias a esas redes sociales se está conociendo y se evidencia casi en el momento todas las atrocidades que hacen nuestras fuerzas militares y de policía. O sea que ahí está la esperanza. Hay una esperanza a pesar de que en estos momentos se está desconociendo en la negociación a esos jóvenes y a esos que están participando en las protestas, no los están convidando a negociar, pero ya la gente se está dando cuenta. Ya por lo menos hay mucha gente que llega y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me llama bastante la atención lo siguiente. La primera línea. Y en la primera línea, hay una primera línea que está
con curas, con sacerdotes. Jamás se había visto que los sacerdotes y ciertas personas con criterios religiosos se metieran a defender a los jóvenes y se metieran a la protesta. Hoy en Cali está la primera línea de sacerdotes. Veo otra primera línea de profesores. Veo otra primera línea con amas de casa, las mamás de los muchachos. Y la otra semana va a haber otra primera línea. Veteranos, o sea, gente que ha prestado su servicio militar y que están pensionados por las fuerzas militares, van a salir a defender a la población. Y hoy en día, y ya no para alargar, sino que los quiero también a escuchar a ustedes, les quiero decir que ya hay muchos militares y muchos policías que entienden que su deber es defender la Constitución Política de Colombia desde el preámbulo y ser los defensores de los derechos humanos de los colombianos. Ya hay militares que son conscientes de eso. Entonces, no me quiero alargar más, porque sí los quiero escuchar a ustedes, porque yo estoy lejos, estoy acá en Bélgica y muchas veces me pierdo y pierdo como información. Y entonces, sí, los quiero escuchar y más adelante, entonces, si hay la oportunidad, volvemos a hablar. Muy bien, Isuasti. Profundízanos en esto de las líneas de los curas, la primera línea de cura, la primera línea de madre, la primera línea de maestro, porque eso da idea de un tipo de organización social diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, lo que ahorita planteaba al principio. Hay un escenario que es la manera como responde el Estado. El Estado responde con una constante negación de las causas estructurales del conflicto. Es decir, para el Estado nosotros estamos como mejor que en Bélgica, profe Omar. Ellos gobiernan como que tienen un imaginario extrañísimo en su cabeza porque gobiernan para un mundo irreal, que no es Colombia. Las condiciones en Colombia son deplorables. Ellos cuando asumen el poder, prometieron hacer trizas el acuerdo de paz. El problema es que se les fue la mano, hicieron trizas el país. Y claro, esto es un asunto que es estructural, como lo hablamos en algún programa. Es la aplicación de un modelo, es la profundización del modelo neoliberal dentro después del capitalismo. Entonces ya llega a una etapa ya de completo cinismo, ¿no? Tenemos un gobierno cínico, sin alma, sin afecto alguno. Tanto así que en las votaciones estamos en pleno paro, es como si no existiera paro, entre otras cosas. En pleno paro, ya más de 30 días, votan la moción de censura contra las arbitrariedades, en este caso contra el ministro Molano, y sale como un héroe. Eso es vergonzoso y es hiriente para la población en general. No se están dando cuenta que el pueblo en su mayoría cada vez está como que esa clase oligárquica o esa clase criminal que está en el poder se dejó ver. Ya no tiene la excusa de las FARC, ya no tiene la excusa, ya no tiene a quién echarle la culpa. Y empieza a disvariar, empieza a hablar, a tirar discursos al aire, a ver qué cae, qué cala. La rebelión dispersa, los vándalos, empieza a inventar. Pero el pueblo no, esta es otra condición, este es otro momento histórico y creo que no lo están leyendo. La única forma de actuar, como ya lo hemos insistido, es qué es lo que sustenta detrás la formación militar, la doctrina. Mucha responsabilidad tiene el Plan Colombia, el dinero de Estados Unidos para transformar las fuerzas militares, el ubicar a la policía no como policía, sino como otro elemento más militar, de la cuarta fuerza, que como lo menciona Omar. Eso es un elemento. El tema de la vulneración constante y flagrante de los derechos, porque hay un nivel de impunidad impresionante. Y hay otro elemento que lo comentaba al principio, y es la negociación. Todavía hoy las manifestaciones son muy fuertes en varios municipios, más de 600 municipios,
tienen al gobierno también contra la espada y la pared. ¿Con quién negociar y qué negociar? Entonces, de parte del gobierno, ¿qué tenemos? Tenemos a un gobierno que no escucha, como le estamos diciendo. Tenemos un gobierno con el cual no se puede negociar. Es decir, ellos hablan negociar, es que usted venga, yo le lavo a usted la mano. Lavar la mano nosotros le damos como mermelada, como darle algunas prebendas a los líderes, y todo se solucionó. Ya no hay cómo, no pueden hacer eso porque hay una sociedad más activa y que está mucho más al tanto de lo que está ocurriendo. Entonces, no hay una negociación, no avanza la negociación ni siquiera con el preacuerdo. Y ya del lado de las organizaciones sociales, ¿qué notamos? Que hay una amplia manifestación que no tiene una única representatividad. En Cali, ya el alcalde logró sentarse en un preacuerdo a negociar con un sector de jóvenes. Aquí van a tener que generar mesas de negociación territoriales y nacionales. Eso es lo que hacia allá va caminando el asunto. Y eso implicará generar una agenda de país desde abajo. Entonces, vamos por ahí. En ese lugar, en esa emergencia de una arquitectura social nueva, que no pasa por los sindicatos, pero tampoco es que lo deja a un lado, están ahí, solo que ya no son el actor, porque el sindicato pues representa una clase que hoy, lamento decirlo, pero hoy es privilegiada porque tiene trabajo. ¿Cómo estamos de mal? Es decir, representa las reivindicaciones de un sector que trabaja, que tiene empleo. Pero los muchachos que están en la calle, y buena parte del sector son informales, es decir, viven de la economía del rebusque en la calle, o no tienen trabajo. Más de 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, no porque no quieran y porque viven en condiciones extraordinariamente sobradas, sino porque no hay nada, no hay opciones, no hay futuro, no hay absolutamente nada. Ellos están tejiendo otras formas organizativas, que son las asambleas populares, las ollas comunitarias, es decir, a través de hacer ollas para comer para la comunidad, pues ahí se conversa, se habla, se decide. Son espacios de toma de decisión. La primera línea o las líneas son otra forma organizativa territorial con control y que manifiesta también ejercicios de liderazgo territoriales. En Cali son muy evidentes y han ido creciendo, en el Valle, en Pasto, aquí en Antioquia, algo, no tan fuertes como en el sur, pero algo hay. Es decir, son formas organizativas de jóvenes y adultos que tienen liderazgos barriales y liderazgos sectoriales que se organizan para defender la vida. Ojo pues, defender la vida. Defenderse del ataque del SMAT, de la policía, pero también sobrevivir. Vivir, es decir, poderse alimentar, poder tener una vida mínimamente digna. Y lo que está haciendo la primera línea es darles un lugar. Hoy hay una concepción de heroísmo de los jóvenes que pertenecen a la primera línea. De hecho, así se ha ido creando el relato desde las organizaciones sociales, no desde el Estado y no desde los medios masivos de comunicación, que ya no impactan tanto como antes. Hoy ya un partido de fútbol no distrae la atención. Eso a mí me ha parecido fascinante. Ya no es posible que distraigan la atención tan fácil. Una Copa América ya no es el motivo para que el país se una. Y eso me parece interesante porque estamos superando etapas de manipulación. Estos jóvenes hoy tienen un lugar. Antes el lugar se los daban los grupos armados. Ojo, que a mí me parece eso fascinante. El lugar de dignidad y de recuperación de esa nada en la que lo sometió el Estado, lo están logrando allí. Allí tienen un compartir, tienen unas dinámicas, tienen una disciplina, tienen una mínima capacidad organizativa donde ellos cuentan, donde ellos son alguien, donde ellos salen del anonimato, donde salen y se levantan. Es el lugar del no miedo. Ese es el lugar de la primera línea. En esa primera línea, por eso se han ido uniendo como hecho simbólico sectores de la sociedad. Los religiosos, como lo dice ahorita Omar, un sector de la iglesia que es más proclive a la teología de la liberación, que marcó mucho la historia y marca todavía mucho la historia de Latinoamérica, son los que se unieron a la primera línea, a apoyar a estos jóvenes. Primeras líneas de las mamás de los de la primera línea. Es hermoso, eso es muy bonito, otro tejido social.
Primeras líneas bueno, ahora lo dice Omar y me parece, eso es una noticia, eso es la primicia aquí. La otra semana entonces será la primera línea de militares retirados que ya están cansados porque sí están confundidos, otros les toca obedecer, no conocen figuras como la objeción de conciencia que la podrían hacer cuando reciben un mando que ellos no tendrían por qué cumplir, pero creo que ahí es parte también del ejercicio pedagógico, porque muchos de los militares también están sometidos y subyugados. Es decir, no podemos, no son todos, hay otros que sí tienen, por el adoctrinamiento, pues botan odio por los poros, pero no podríamos decir que son todos. Hay otros que están ahí esperando, otros que se han manifestado en contra de esas decisiones y a ellos sí les cae todo el peso de los disciplinarios para sancionarlos, por oponerse o por generar otras condiciones distintas a la de la vulneración de derechos. Y que ya ha pasado en otros momentos. Militares que se resisten a atacar a su propio pueblo y ellos sí son procesados. El resto son protegidos desafortunadamente, como el caso de Dylan Cruz, profe Omar, que el proceso jurídico, como ellos tienen una jurisdicción especial militar, entonces unas tipificaciones del delito que habría que también que revisar. Y a Dylan, el proceso de Dylan, un joven que fue asesinado por un arma, el uso de un arma de letalidad reducida, pero que fue dirigida no de manera perpendicular, sino directa. Y resultó que en el proceso judicial, en el proceso de juicio, sale exonerado el militar porque dicen que Dylan, él no dispara, sino que Dylan se le atravesó el tiro. Pues una vaina que es vergonzosa y es humillante, ¿no? Entonces, bien, pero ese es el nivel de justicia en Colombia, desafortunadamente. Entonces, a eso nos referimos. Una nueva arquitectura social se está tejiendo en la medida en que avanza el tiempo. Las asambleas populares también van generando un contenido desde lo popular, van generando una amplitud en cobertura y van generando cualificación en la lucha. Esa es una nueva arquitectura y por ahí van a pasar las decisiones. Por ahí el Estado no tiene cómo saber, el Estado está perdido, no tiene cómo entender esa lógica. Una sola manifestación de todo ese tejido popular hoy es el Comité Nacional de Paro. Uno, no es el único. La idea no es deslegitimarlo, no, solo decir que es un actor dentro de muchos actores. O sea, hay una explosión de manifestaciones. ¿Cuál es el reto ahora? Es poder tener la capacidad de tejer y fortalecer lo que llamaríamos desde el derecho constitucional, pues el constituyente primario. Está haciendo un ejercicio de democracia. Eso lo está haciendo y lo está haciendo como puede en sus territorios, en sus barrios, en sus comunas, en todas partes. Es un país que está pensándose. Es un momento muy importante. ¿Hacia dónde va? Eso es lo que tendríamos que analizar. Podría ser hacia mediano plazo una asamblea constituyente, diríamos tal vez no es el momento. Iría hacia necesariamente un cambio en las elecciones, pero tenemos un Estado que es muy podrido, perdón la expresión, pero es muy podrido. Ayer hacía un ejercicio con mi hija de buscar en la registraduría y pusimos números al azar. Recordamos hace, profe Omar y Cometa, en el pasado, no muy lejano, que hacíamos el mismo ejercicio y se buscaba quién tenía derecho a una ayuda en la época iniciando la pandemia. Y recibían ayudas los números y las letras. Y eso fue un escándalo por corrupción. Y nos dio ayer y antes de ayer por buscar, pusimos números al azar y letras al azar, y aparecía que ese número está registrado, tiene un código, está en la registraduría y puede votar y tiene la mesa de votación. Espero hacerme entender. Sí. Incluso esa información la sacamos, estamos por publicarla entre hoy y mañana. Es decir, se está preparando un megafraude en las elecciones. Ya no van a votar los muertos, van a votar personas que no existen, van a votar números. O sea, esto es ya... Exacto. Y hágame el favor, ¿cuántas combinaciones posibles, ¿no? existen? Pero por supuesto. Entonces, ahí viene un pleito Se están grande. preparando porque ellos esperan, si Colombia no se define en las próximas elecciones, si no se define antes, se va a definir en las próximas elecciones. Y ellos se están preparando. Ya saben porque se está preparando México para el domingo. Te voy a dar un dato. Está aquí ya en México, la canciller gringa,
ya vino con Por las elecciones. la zanahoria y con el garrote. Vino, según, a traernos de regalo 1 millón de vacunas. Y además, vino con la maleta de dólares para las ONGs. Ustedes saben muy bien lo que significan ONG en este continente, el daño que le hacen a Cuba. Le van a aumentar los billetes a las ONG mexicanas. Están preparándose para darle a México en el centro. Y Colombia avante. Colombia y México son fundamentales por el tamaño, por el volumen de la riqueza. Yo quiero dar 2 datos que ahorita... Y es la Alianza Pacífico. Ahí está en juego la Alianza Y Pacífico. luego- Bueno, te voy a dar 2 datos antes, porque Omar no lo tocó y quiero que tú lo abordes. Nada de esto que dijo Omar es independiente de la asesoría de los gringos al ejército colombiano. Esto no cayó del cielo. Esto no vino de la nada. Recordemos que ellos mismos reconocieron que la CIA le estaba mandando armas a la contra nicaragüense con dinero de la droga. Los que controlan la droga en este continente son la CIA y la DEA. No son los narquitos que ellos autorizan a manipularle sus negocios. Las bases navales en Colombia están para garantizar que el dinero vaya para donde tiene que ir y que no se vaya a quedar en manitos equivocadas. Y eso se llama CIA y DEA. Hay muchísimos datos que atestiguan esto. No, Sí. vamos recientemente aquí hay, Omar lo decía ahora, la Central de Inteligencia en Colombia antes era el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad DAS. ¿Qué era el DAS? Incluso le llamaban en su lenguaje que se supo cuando empezaron los juicios con el director y el encargado de informática, el cartel de las 3 letras. Es decir, desde ahí se organizaba el envío de drogas y se organizó incluso un atentado contra Hugo Chávez en su momento. Es decir, y desestabilizar a Venezuela. Es cuestión de buscar el juicio, los casos, no lo estoy diciendo por elucubraciones que se me dan ahora, sino que están en los procesos judiciales que se siguieron. ¿Y qué pasó? Que la DEA se desmanteló, el DAS se desmanteló, lo acabaron. Pero ¿qué pasó con los hombres y las personas que estaban allí? Pues transitaron hacia una nueva organización, que se supone que está blanca porque tiene un nuevo nombre, pero esa nueva Agencia de Inteligencia Nacional fue nombrada incluso por este venezolano, se me va el nombre, que estuvo protegido en Colombia y que él fue el que orientó la incursión que se logró detener en Venezuela, la incursión militar, la Operación Gedeón, creo que es el nombre. Entonces, ahí hay una responsabilidad del Estado colombiano, generar inestabilidad. Guaidó está ahí, no, pero es un militar que estuvo en Barranquilla y él junto con la Central de Inteligencia, porque lo dijo, él salió en un avión del país para Estados Unidos, lo dijo en la W, en un canal amplio público de Colombia, en una cadena nacional, dice, de mis acciones tenía conocimiento la Agencia Nacional de Inteligencia, que era uno de los responsables de la incursión fallida de militares mercenarios a Venezuela. Estamos hablando del año pasado, creo. El año pasado. Bien. Entonces, ese es el escenario. Y ahora lo que se viene, profe Omar, es un escenario de falsos positivos judiciales. Omar tiene una categoría y es que el Estado colombiano aprendió a hacer política con la categoría falso positivo. Un Estado que actúa políticamente sobre el falso positivo. Y ahí categoriza en un libro reciente, hace una categorización de las tipologías de falsos positivos. Y una de esas es la que ahora se va a aplicar. Los órganos de control son del bolsillo del actual gobierno. La Procuraduría, la Defensoría, que es miserable, eso está incluso ya hay investigaciones publicadas. Están haciendo una lluvia de contratos de corrupción impresionante a través de la Defensoría. Y pareciera ser como un tema cantinflesco, ¿no? Como las buenas películas de Cantinflas que develaban la realidad latinoamericana, van en pleno paro. Fueron a buscar al defensor del pueblo y el defensor del pueblo estaba en vacaciones, estaba paseando. Y no apareció, no contestaba, no aparecía, y cuando apareció, pues venía de sus vacaciones, extrañas vacaciones. Lo mismo sucede con el fiscal se la pasa viajando con el dinero colombiano, con toda su familia, a hacer sus vacaciones. Entonces, no tenemos una fiscalía independiente, no tenemos una procuraduría, no tenemos una defensoría, no tenemos ningún órgano de control. Esos órganos de control van a seguir, o sea, vamos a suponer que ya
que tenemos un nuevo gobierno, van a seguir en el nuevo gobierno. O sea que ellos ya están calculando que pierden el gobierno, pero mantienen su control a través de los órganos de control. Esta Procuraduría ya empezó procesos disciplinarios contra la oposición, contra los senadores que han venido develando la brutalidad policial, contra los que le hicieron la moción de censura al ministro de Defensa. Ya empezaron procesos disciplinarios contra Iván Cepeda. Judicializar la oposición para impedir que llegue, Claro, como hicieron con Lula, como hicieron por con supuesto. Dilma, como quieren hacer con Correa. Pero por supuesto, ya empezaron la estrategia y ya saben que van a perder el poder y van a buscar por todos los medios. Por eso lo de las elecciones hay que estar muy atentos. Van a empezar un proceso de persecución para sacarlos del juego en las próximas elecciones, porque no solamente es que tengamos presidente, que un Gustavo Petro gane, no, es también que llegue un Congreso suficientemente fuerte para tomar decisiones. Porque si no, tendríamos un parlamento que le va a hacer la vida imposible y eso ya ha sucedido en Latinoamérica. Golpes de Estado desde parlamentarios. Entonces, ese también hay que evitarlo. Hay que buscar que se tenga el suficiente número tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y aparte, que se siga fortaleciendo esa otra arquitectura social. Eso es indispensable, que se siga fortaleciendo. Son como 3 escenarios, ¿cierto? Que se adelanten las elecciones, eso es imposible. Este gobierno es sumamente cínico y no quiere soltarse del poder. Una asamblea constituyente, no lo veo viable por ahora, pero posiblemente en 10 años, con un fortalecimiento social tal vez, pero esos serían los escenarios. Así que lo que sigue es salvar las elecciones y fortalecer la capacidad organizativa, creería yo. Héctor tiene algunos datos también de temas de derechos humanos. Si quieren, le damos la palabra a Héctor. Por favor, Héctor, adelante. Alejandro. Bueno, muy buenas tardes, agradecerles el espacio y pues iniciar como conectando algunas cosas de las que se vienen planteando aquí. La primera es lo que mencionaba el profe Omar de el policía que acuchilla a un ciudadano, no es aislado. En Medellín el viernes hace 8 días, 2 policías requieren a un chico de una moto, lo hacen bajar de su moto, le prenden fuego a su moto y enseguida le meten 2 puñaladas. Esto pasa porque, como lo hemos dicho en la investigación que realizamos con el profe Omar, hay toda una doctrina militar detrás de la educación de estos efectivos de la policía. Justo en este momento se arremetió contra el Parque de la Resistencia, que es un lugar que han resignificado los jóvenes, que han renombrado y que hace parte de esas formas, de los 3 momentos que quiero plantear frente a lo que ha sido la resistencia, la represión y las proyecciones, en términos de que incluso las consignas militares que cantan los miembros de las fuerzas militares mientras hacen ejercicio, es parte de esa programación que permitió que durante el desarrollo, por ejemplo, del Plan Patriota en Estados Unidos, en el sur del país, asesorado por los Estados Unidos, se encontrara un tablero que ustedes lo pueden ver en cualquier consulta de Google. Ustedes ponen tablero Plan Patriota y eran 10 pasos para violar una guerrillera. El cuerpo lo han convertido en un lugar de combate. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares han hecho que el proceso de resistencia que empezó el 28 de abril sea parte de lo que ellos hoy son. El 28 de abril los jóvenes salieron cantando, salieron disfrazados, salieron con sus cartelitos, con sus consignas, y lo que recibieron por parte de la fuerza pública fue bolillo, fueron gases, fue represión. Hablando del caso de Medellín, pues ha sido fuerte, no tan fuerte como en el resto del departamento de Antioquia. Para pues mencionar algunas cifras, se tiene una cifra de 2 asesinatos en el departamento de Antioquia. Para lo que decía ahora Omar de los asesinados que él planteó, 12 ya fueron reconocidos por Naciones Unidas, de los que se tienen indicios. Estamos hablando de 699 privaciones de la libertad arbitrarias. Se están utilizando figuras, de todas maneras, se están utilizando figuras del manejo de la convivencia por parte de la fuerza pública, una figura que se llama el traslado por protección, para detener arbitrariamente a los jóvenes que hacen parte de estas movilizaciones.
hay 57 intentos de judicialización. ¿Cómo es este intento de judicializar a un joven? Lo cogen en la marcha y así como hay falsos positivos donde los hacen aparecer muertos y diciendo que son insurgentes o los hubo, cargan a los jóvenes, tratan de meterles armas, tratan de meterles algunos elementos que la policía carga para decir que estaban generando violencia durante las manifestaciones. De esto tienen mucha noticia también, incluso en términos de cargarlos de droga. Cogen a un muchacho con 2 o 3 baretos, 2 o 3 cigarrillos de marihuana y les apuntan 40 o 50. Entonces los hacen pasar por algún delito, ¿cierto? Estamos hablando entonces también de que hay 20 amenazas en el departamento de Antioquia, 125 municipios, que ha sido parte también de tratar de judicializar el derecho a la protesta social. Recuerdo, para quienes de pronto no entienden o no conocen nuestro contexto, la movilización y la protesta y la organización social es un derecho constitucional reconocido y, como lo decía Omar, pues la policía lo que dice es que la ley los ampara, pero no hay ninguna norma por encima de la Constitución. Y antes de que los jóvenes también aprendieran a generar asambleas populares, fueron perseguidos, estigmatizados, allanados. Tenemos, por ejemplo, en el caso del movimiento estudiantil del ITM, allanamientos sin orden judicial. Estamos hablando de que son prácticas dictatoriales y que son sistemáticas, que es lo que ha querido negar el gobierno frente a esos jóvenes del no futuro, como lo mencionábamos, que se dieron cuenta que hoy no tienen derechos, que no hay un derecho a un trabajo digno, que no tienen posibilidad de educación superior y si la tienen, no hay un derecho a tener un trabajo, una labor. Han aprendido realmente en la movilización estos jóvenes, han aprendido también a organizarse y dividirse en el trabajo. Por eso lo mencionábamos o hablábamos de la primera línea en términos de resistencia. Estamos hablando también de que esas asambleas populares territoriales están canalizando todo un descontento con este gobierno y con el Estado y una crisis sistémica. Estamos hablando que anualmente en el Estado colombiano por corrupción se roban alrededor de 50 billones de pesos anuales. Esos son 277 millones de dólares. Estamos planteando que esto se ha repetido año tras año, mientras, por ejemplo, el salario mínimo no alcanza ni los 800 ni los 900 mil pesos y que con eso un trabajador para criar una familia de 4 o 5 hijos tiene que buscar también incluso la posibilidad de reducir su canasta básica y que parte de la represión física y de la represión a la que ha sido sometida la movilización durante este mes son cifras de las que la gente denuncia. Y hemos recibido denuncias de personas que tienen miedo o temor, porque incluso para dejar aquí la denuncia, el joven de Pereira que fue asesinado y que se comprobó que el arma se disparó, que el arma que disparó era de un oficial de las Fuerzas Armadas, ya recibió amenazas por parte de la policía, su familia en Pereira, que esto viene moviéndose también en la forma de persecuciones nocturnas, individualizaciones, capturas, que tratan también de desmovilizar y desmotivar eso que han llamado el vandalismo, eso que también se ha ido sumando el arte y la cultura. Nosotros, como cada Grupo Cabilando, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Red Interuniversitaria por la Paz, de la cual hacemos parte, realizamos un acto cultural performático y una lectura de poesía que incluso logramos que esa primera línea se sentara a escuchar y a ver arte. Lo que ha hecho este gobierno es represión y no con diálogo, arte, ofertas culturales. En Antioquia, solo un mes después de las movilizaciones, la Defensoría del Pueblo, que como lo hemos dicho aquí es un organismo de control civil, se dignó a buscar a esos jóvenes que se estaban enfrentando con la policía para establecer un diálogo. Hay municipios en el departamento de Antioquia donde todavía no contratan a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, tejiendo un manto de impunidad para no recepcionar las denuncias que incluso hay, como pasó en el municipio de Andes, por parte de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, que no son más que las organizaciones que dependen de las Fuerzas Armadas de este país,
El caso de San José de Apartado es muy diciente y lo sigue siendo. La comunidad de paz de San José de Apartado ha denunciado constantes presiones de grupos armados que yo llamaría sucesores del paramilitarismo, teniendo a 20 minutos una estación de policía y una brigada del ejército. Estamos hablando que el Estado colombiano no está prestando ese servicio a la seguridad, por el contrario, está permitiendo la represión para el pueblo colombiano. Vimos lo que decía el profesor Omar, la gente de bien que en Cali, auspiciada y respaldada por la policía, disparaba contra los manifestantes, disparó contra la minga indígena. Se genera así todo un manto de impunidad y pues quisiera cerrar entonces en este panorama y en estas cifras que también el profe Omar daba en el departamento de Antioquia, que fue cuna y laboratorio del paramilitarismo, hemos escrito varios textos que pueden remitirse a ellos, como el origen de las convivir y que aún se persiste este modelo que en algún momento llegó a llamarse Don Bernabilidad, que fue el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia en Antioquia y que generó en Medellín un proceso de lo que llamaron gobernabilidad para disminuir la tasa de asesinatos. Pues tenemos una emergencia de otras formas organizativas, de la resignificación del espacio por parte de los jóvenes. En Cali se ha hablado de Puerto Resistencia y todos ustedes lo conocen, pero aquí también hemos logrado con los jóvenes resignificar espacios de la ciudad. Ya les dije o les decía el Parque de la Resistencia, pero también en Santa Rosa los jóvenes a través del arte y la cultura han roto para hacer esa denuncia, han roto la criminalización a los jóvenes en la que los tenían sometidos. Un joven que atravesaba el municipio de Santa Rosa, que es lechero y papero, podía ser requisado hasta 15 veces por oficiales de la policía, buscando si llevaba droga, tratando de cargarlo, diciéndole que qué era esas vestimentas, que si estaba preparándose para algo malo. En estos momentos venimos acompañando esa situación de criminalización que se venía viviendo en Santa Rosa y que los jóvenes aprovecharon en este momento para romper, e incluso pues llamamos a la solidaridad también material. Alfonso nos dio el permiso en términos de que estamos generando también otras formas de atención en salud médica a los heridos y heridas de las movilizaciones, porque lo primero que ha pasado cuando van a los hospitales es que el vigilante llama a la policía y dice, vea, aquí hay un vándalo de esos, y la policía va a tratar de judicializarlo y retenerlo. Y muchas veces son jóvenes que iban con una cámara, que iban con un performance y que como son a los que más fácil se les dispara, a los que más fácil, como lo decía también Alfonso, se les tira el truflay en la cara para tratar de sacarles un ojo, o se les muele a bolillo, como nos tocó atender un joven de al menos 15 años, donde la policía no lo detuvo, sino que entre 16 policías lo molieron a bolillo, y solo fue por el impacto que generó en el cuerpo médico del hospital que quedaba cerca al Parque de la Resistencia, que pudieron atenderlo, porque entonces primero los estigmatizan cuando llegan heridos, no preguntan si estaban, pues dicen que por algo sería, eso es lo que dicen, y dos, si no tienen sistema de salud, que para mí esto es muy significativo para ir cerrando también un poco con la esperanza, pues en términos de la privatización del sistema de salud en Colombia, pues no lo atienden, ¿cierto? Porque no hay quien pague por ese paciente para entonces, por ejemplo, coserle el rostro roto o prestarle una férula. Entonces hemos generado también otras formas de atención médica y llamamos a la solidaridad también porque los APH, la atención prehospitalaria, los jóvenes que están allí prestando atención hospitalaria, no solo se lo hacen a los manifestantes. En la 70, el cuerpo del SMAT, que entró a reprimir una movilización, un concierto cultural que había hace 8 días en la ciudad de Medellín, dejó que un compañero suyo se ahogara entre los gases. El compañero, en medio de eso, pues en medio de la confrontación, se estaba ahogando, además pues de las golpizas que le estaba dando la primera línea, pero cuando entró a APH a atenderlo, él se estaba ahogando y sus compañeros salieron corriendo y lo dejaron allí. Fue la atención prehospitalaria, ese cuerpo médico que está cumpliendo con el lema de atender pues indistintamente a quienes estén allí, el que le salvó la vida. Entonces, hay una esperanza tejida, hay unas voces que hay que empezar a escuchar, hay unos memes,
hay unos TikToks, hay otra forma de comunicación de ese movimiento que pasa y sobrepasa o es otra forma de comunicar el pliego de peticiones que hay que empezar a escuchar. Los jóvenes tienen en sus consignas otras formas de decir y hacer frente a todo esto que pasa, el canelazo, tomarse las universidades. Hoy el Instituto Tecnológico Metropolitano ha sido tomado 2 veces, el Tecnológico de Antioquia, que son instituciones públicas a las que se les está llamando a que mejoren la calidad, a que permitan incluso, como en otros tiempos en la educación pública, un almuerzo digno, no simplemente un restaurante escolar en el que se les dé un pan y un jugo, porque con eso no estudia nadie, además de los altos costos de las matrículas. Además también de la posibilidad de, como decían aquí, objetar la conciencia, porque se sigue reclutando indiscriminadamente a los jóvenes de unos lados, de un bando y de otro, ¿cierto? Y que no hay ofertas laborales, entonces ven la guerra como un espacio para ir a ganarse unos pesos sin conciencia, estando en la policía, en el ejército, en la insurgencia o en los grupos sucesores del paramilitarismo. Y eso hace parte también de algo que les negamos y que ahora es posible, incluso, como lo quiero así terminar, en las elecciones que les devolvieron las curules a las víctimas que estaban en el Acuerdo de La Habana, y que también en el Acuerdo de La Habana está esa proyección del cambio de la doctrina militar. Los militares no pueden seguir cantando que yo quiero nadar en una piscina llena de sangre guerrillera. Esas canciones tienen que sacarlas de su calistenia, u otras canciones peores de que vamos guerrillero, que te quiero encontrar en el monte, o guerrillera y quiero hacer de tu cuerpo. Bueno, son consignas que pueden encontrar en internet de ese trabajo contrainsurgente en el que han sido educados para ver el movimiento social como un brazo de un enemigo que ellos se inventaron. Miguelito, si me permites, muy fuerte, o sea, antes de que puedas continuar con tus preguntas sobre, aprovechando la importante presencia de nuestros compañeros, yo sí quiero resaltar, queridos compañeras y compañeros de UACA, de México y del mundo, que nos ven a través de este programa, que la lucha de Colombia, por todo lo descrito aquí por nuestros compañeros, no es una lucha contra el gobierno nacional colombiano representado por Iván Duque y por el partido de derecha de Uribe, ¿no? Sino es una lucha contra el imperio. Están enfrentando no a una fuerza militar y a una policía, vaya, que normalmente en los estados nacionales actúan con base a un protocolo, sino están enfrentando a una policía, por lo que nos contaba el general Omar, militar e ideológicamente entrenada para matar. O sea, hoy Colombia, el pueblo de Colombia no tiene una policía ni una fuerza armada del pueblo. Hoy tienen ellos a los sicarios del imperio. Esto es bien importante de tener en cuenta porque los compañeros, a pesar de todo, están desarrollando esta lucha, continúan en la resistencia en condiciones muy, muy adversas, triplemente adversas de cualquier lucha, porque, repito, no están enfrentando a las fuerzas armadas que, entre comillas, puedan estar defendiendo los intereses nacionales. Por eso es que esta lucha ha cobrado estas características de brutalidad, donde se están cometiendo delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos que obviamente son evidentes y que se están cometiendo en masa, masivamente, contra el pueblo. Entonces, es muy importante resaltar estos puntos. ¿Por qué? Porque es importante desnudar verdaderamente, como nos están ayudando en este momento los compañeros, lo que hay de fondo y el gran enemigo que están enfrentando el pueblo de Colombia, y que en ese sentido tenemos que divulgar al mundo
de boca en boca y a través de las redes sociales esta situación tan difícil y cubrirlos de solidaridad, de denuncia, de no quedarnos en la inacción o solamente en enviando buenos deseos a nuestro querido hermano pueblo de Colombia, sino necesitamos activarnos en la expresión y en la movilización organizada desde cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, para que de esa manera pueda potenciarse la solidaridad en torno a la lucha de Colombia. Es importante salir a la calle, protestar organizadamente y sobre todo hacer visible esta solidaridad, porque de lo contrario, este escenario tan cruento que han enfrentado en 36 días los compañeros puede empeorar. Necesitamos detener esta masacre y sobre todo sabemos que no va a ser fácil, que por lo que también nos han narrado de esta maravillosa, hermosa resistencia del pueblo a través desde sus diferentes sectores, desde la juventud inicialmente, ahora con la próxima incorporación de los veteranos, se demuestra una vez más que solamente el pueblo salva al pueblo. Es decir, en la medida en que se intenta asesinar al pueblo, en esa medida el pueblo también responde, no se paraliza con el miedo. Sigue organizándose y siguen otros sectores incorporándose a esa primera línea. Eso es lo hermoso de la hermandad, de los vínculos comunitarios que se tejen y ahora se hacen más patentes, más presentes en este proceso de la organización de las asambleas populares. Ojalá que en Colombia, y también esto lo decimos desde nuestra experiencia de Oaxaca, afortunadamente allá ya cobró un carácter nacional esta lucha. En el 2006 en Oaxaca se quedó solamente en el escenario local, es decir, en el estado de Oaxaca. En uno de 32 estados que tiene, 31 estados y una ciudad de México, que es la capital del país. Y bueno, sí vimos, hubo un proceso de conformar asambleas populares en otros estados en aquel momento, pero no cobraron la misma dimensión de lucha de lo que se vivió en Oaxaca. Y estos esfuerzos en su momento de articulación de la inconformidad justificada de nuestro pueblo, pues se fue extinguiéndose. Nosotros sí queremos retomar esta experiencia no tan buena para nosotros, para que ojalá que en Colombia esto no suceda y la articulación, la organización que hoy se está gestando en medio de la movilización sea la que prevalezca, la que se fortalezca, y porque es la única garantía que tiene hoy esta tan importante lucha de justamente de seguir desarrollándose, ya sea mediante los procesos electorales o ya sea mediante canalizada esta hacia una nueva constituyente o las decisiones finalmente soberanas que determinen los sectores de la población que hoy luchan. Bueno, eso será lo que se tendrá que hacer, pero también advertimos, ¿no?, de este punto que nos exponen los compañeros, de que si hoy se realizaran elecciones en Colombia, se cometería un gran fraude, ¿no?, un mega fraude, porque aquí en México tuvimos esa experiencia cuando ganó en 2006 Felipe Calderón, que se robó la presidencia, fue a través y también Vicente Fox, fue a través de un fraude cibernético, es decir, ya se tenía el sistema diseñado con algoritmos, ¿no?, de tal manera que independientemente no contaron nunca los números de los votantes, sino lo que el sistema electoral arrojó fue lo que ya estaba diseñado por los algoritmos. Entonces estamos viendo el rostro de la policía actual del imperio, y en este sentido, mientras Iván Duque y las Fuerzas Armadas colombianas, hoy convertidas en asesinos del pueblo, sigan actuando, nosotros junto al pueblo colombiano tenemos que alzar nuestra voz organizadamente para rodearlos de esta solidaridad y no dejarlos solos. Vamos a seguir trabajando en eso. Gracias, Miguelito. Y adelante, compañeros. Es importante no perder un denominador común que el viernes pasado lo tocó el compañero. Recuerden que el compañero que entrevistamos el viernes pasado, también de Cavilando, hablaba de neoliberalismo militar.
El denominador común de todos estos gobiernos en América Latina es la ideología neoliberal impuesta hace 30 años al mundo y que ha concentrado la riqueza de una manera grosera. Nada más hay que revisar por arribita los informes de los Oxfam para darse cuenta. Acaba de salir una nota la estaba revisando antes del programa, de nuestro querido Atilio Borón, es un referente para todos nosotros en América Latina, y Atilio Borón acaba de sacar una nota haciendo un comentario sobre una carta de intelectuales y empresarios mexicanos que están llamando al pueblo de mexicano a votar en contra del presidente y de Morena. Fíjense, no es cualquier cosa, porque el parrafito que cita Atilio Borón dice, que escribieron esta gente, dice, lo voy a leer: México se debate entre la democracia y el autoritarismo. Ellos le llaman democracia al neoliberalismo y le llaman autoritarismo a un pueblo que vota por su presidente y lo respalda. Así empieza el texto que escribieron. México se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre la libertad y el abuso de poder, entre el conocimiento y la demagogia, entre la responsabilidad y el capricho, entre la división de poderes y la presidencia autocrática, y entre el camino de las instituciones y el árbitro de una sola voluntad. Fíjense, dicen entre la libertad y el abuso, porque en esta ideología la libertad es la libertad de mercado, no la libertad de las personas. Y el abuso es cuando la gente se empodera y le dice al mercado, está bueno ya. Y el abuso es cuando la gente se empodera, toma el gobierno y le dice a la prensa, está bueno ya de mentir. No está autorizada una prensa que se vuelve enemiga de la sociedad. La prensa no puede ser enemiga de la sociedad. Lo mismo que corretearon y persiguieron a Correa cuando Correa le dijo a la prensa, está bueno ya de mentir, está bueno ya de hacerse las víctimas. Ustedes están defendiendo lo indefendible. Necesitamos sociedades con mercado, no sociedades para el mercado. Eso que hoy en México está pasando, el domingo, pasado mañana, se decide aquí en México, lo dijo nuestro querido Rodríguez, ahorita cuando él dijo, necesitamos una asamblea que tenga mayoría para que no se frenen los procesos de emancipación. El domingo se decide aquí en México. Nosotros el domingo decidimos si vamos a tener la mayoría absoluta, qué mayoría tenemos en la Cámara, y eso decide qué ley pasa y qué ley no pasa, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es importante, los compañeros que nos están oyendo hoy en México, los colombianos vienen detrás de nosotros, ellos no han llegado todavía donde estamos nosotros. Ya nosotros pusimos al presidente decente, al presidente que nos roba, al presidente que no miente, ya lo pusimos, pero ahora necesitamos una Cámara que le permita a ese presidente llevar adelante su ideario ético, su ideario de justicia para los más pobres, porque él solo con su buena voluntad no puede. Por eso lo que dice Insuasti es fundamental, la organización, convertir la organización en el corazón de la transformación. Eso es básico. Ya vamos a ir cerrando, le voy a dar la palabra a Insuasti para que se la pase a sus camaradas, llevamos hora y media, una última intervención que nos quieran hacer. Y nos vamos de cámara, Bien. Nos vemos el próximo viernes. Adelante, mi amigo. Vale. Bueno, no, esto queda abierto. La lucha en América Latina continúa. Creo que hay unos elementos, o sea, lo que está ocurriendo en Colombia marca la agenda latinoamericana. Ahí se están jugando, ahí hay en juego mucho de los bloques de poder. Y por eso es necesario estar, y agradecemos el interés, porque es necesario estar alerta. El bloque, la Alianza Pacífico sin Colombia queda coja. Los bloques comerciales de la derecha sin Colombia queda coja. Es decir, ahí está en juego mucho de lo que ha proyectado el mercado global y en manos pues, de una derecha latinoamericana. Entonces, aquí hay en juego mucho. Entender el lado militar es clave, cómo se mueve y hacia dónde poderlo tejer, porque en esencia lo militar, bajo la lógica neoliberal, pues es lo que estamos diciendo. Pero sí necesitamos un estamento militar del pueblo, nacional, con honor, con lealtad constitucional, sí lo necesitamos, y ahí es clave el trabajo que viene haciendo Omar
veteranos y todo lo que se pueda sumar en favor de ello. Creo que también lo hablamos en algún momento, sin el favor de un pueblo organizado y también de una fuerza militar popular, no pudiésemos avanzar como quisiéramos hacia las transformaciones. Entonces, Omar, te dejo ahí. Abre tu micrófono, Omar. Bueno, para rematar, considero lo siguiente, que sí ha habido un cambio en los últimos años en la mentalidad de militares y de policías, tanto a nivel interno como externo. A nivel interno ya hay muchos soldados, muchos suboficiales que abiertamente se han pronunciado y dicen que no van a levantar el fusil contra el pueblo. Es algo bien interesante en el sentido de que anteriormente nadie al interior de las Fuerzas Armadas se atrevía a decirlo tan abiertamente. Cuando comenzamos nosotros a denunciar los actos de corrupción, los actos de abuso al interior de la policía, éramos pocos, pero hoy en día veo que ya hay suboficiales, y sobre todo en la base, y suboficiales con un criterio bien amplio en el que se atreven a decir que se necesita un cambio. A nivel externo, el papel que juegan los veteranos. En Colombia los veteranos son aglutinados por ACORE, y anteriormente era todo lo que decían los generales, o sea que independientemente que estuvieran pensionados, que ya no estuvieran en servicio activo, seguían dando como órdenes y la gente decía sí, 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 pero hoy hay una fractura total en los veteranos y es los que se han beneficiado de la guerra, entonces siguen defendiendo la mano dura. Pero hay otra cantidad, comenzamos pocos, pero hoy hay una organización que ya cuenta con más de 500 personas, de militares y policías, que son veteranos, y es una mano que defiende los derechos humanos y dice no al abuso de los derechos humanos, sí a respetar la Constitución Nacional. O sea que esa fractura permite y da aliento. Y esa fractura es, como decía María, la que va a comenzar a jugar también un papel interesante, porque tienen que hablar y están hablando y van a ser de la primera línea. Yo sí, desde el exterior, mirando a Colombia, le agradezco de todo corazón a las organizaciones y a los otros países que nos están acompañando en estos momentos. Siento bastante placer cuando veo no solamente en América Latina, sino alrededor de todo el mundo, y la gente está acompañando a Colombia. Para mí es escuchar a Miguel y a María decirle fuerza a Colombia. Para mí eso da energía y nos potencia, porque América no está sola. Colombia no está sola, las barriadas no están solas, el paro no está sola, la gente en Colombia, los jóvenes no están solos, porque contamos con el apoyo de ustedes. Y les agradezco totalmente y profundamente que me hayan invitado a este programa, porque también ha sido como ganando espacios. Sucede que los primeros que me comenzaron como que a abrir los caminos es Cabilando. Me acuerdo los primeros días nos acercábamos y siempre hay como se mira como al militar y al policía retirado, como, oiga, ¿será que este sí o que este no? Pero les estamos demostrando de que hay sospecha, profe. Hay muchos militares y policías comprometidos con la humanidad.
cuando a mí siempre me han dicho que el coronel de la FARC, y yo nunca trabajé con la FARC, ojalá hubiera tenido uno de esa raquera de llegar y haber alzado el fusil en un movimiento insurgente en el país, pero no, fue un policía honesto y transparente. Muchísimas gracias, Miguel, María, y a los dos profes. Gracias por seguir luchando y ahí estamos. No, también se escucha maravilloso eso de que hay muchos policías y militares comprometidos con la humanidad. Es difícil de creerlos después de vivir tantas represiones. Mis compañeros y yo seguramente se hace difícil, pero es necesario reconocer que no todos son iguales, que hoy hay mucha gente como el general que tienen un alto nivel de conciencia y de compromiso ético por la vida, por la patria y por la humanidad. Y eso también nos alienta, nos regocija, nos da fuerza para seguir, de que ya no solamente somos los que tradicionalmente hemos estado de este lado, ¿no? Sino que también desde allá se está luchando. El mayor ejemplo nos los dio nuestro presidente Hugo Chávez, ¿no? Frías. Nos los dio también aquí en México el general Gallardo. El general Gallardo aquí en México fue procesado, preso, por muchos años. Finalmente lo liberaron, vivió un rato y hace un año falleció, librando una lucha tremenda, tremenda, por ese estigma de querer defender los derechos humanos desde su ámbito de él como militar. Realmente ustedes se enfrentan también a una doble dificultad, ¿no? A una dificultad mayor cuando se deciden luchar para luchar al lado del pueblo. Qué bonito, pero qué bonito es, nos da fuerza para seguir y sigamos juntos, unidos todos. Gracias. Profe, estaré muy atento de la primera línea, eso me quedó grabado. Y mañana, yo creo que mañana o en 2 días estamos rodando un radio cavilando con Alexander Chalá, que es también parte de este ejercicio, es un exmilitar. Siempre lo dice, en uso de buen retiro. Cometa. Agradecer este abrazo internacional, la posibilidad de que vengamos a hacer aquí catarsis de muchas cosas que nos pasan y que, como lo decían ustedes, pues entendemos que Colombia es vista como la punta de lanza del imperio, y en esa punta de lanza del imperio norteamericano, Antioquia, lo hemos dicho, es el corazón de una clase dirigente asesina, paramilitar, y que entiende que el poder solo se puede sostener de la manera en la que ellos lo hacen, y es por la fuerza. Pero en medio de todo eso somos y estamos una Colombia que resiste. Decía el compañero filósofo Sergio de Subiría que si este pueblo lo han asesinado de la manera que lo han hecho, si han exterminado un partido como la Unión Patriótica, organizaciones políticas como Esperanza, Paz y Libertad, y como otras organizaciones insurgentes, incluso hoy que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un partido político, los comunes, desde la firma del acuerdo en el 2016, sin armas, han sido asesinados alrededor de 170 de sus militantes. Hay una resistencia en medio de eso. Estamos aquí vivos, de pie, como lo decía Jaime Caicedo también, el secretario general del Partido Comunista en Colombia. No hemos perdido y no perderemos jamás la esperanza en las masas, en ese pueblo que está allá afuera en este momento, ese pueblo que lo han reprimido día tras día y aún sigue en las calles. Llamar a la fuerza pública a que entiendan, como lo hizo el general Valencia Tovar en el texto El Ser Guerrero del Libertador, que hay una doctrina militar bolivariana, nacionalista, que hay que ponerse del lado de la nación. La soberanía no son las empresas multinacionales, no son quienes pagan sus salarios. Los salarios se los pagamos nosotros con nuestros impuestos, los pagamos del trabajo, del día a día, levantarnos para ganar un salario. De ahí pagamos, quienes les pagan y a quienes protegen, que ustedes creen son los empresarios. Agradecer esta solidaridad internacional, solicitar también nuevamente que nos puedan seguir acompañando en esta lucha, porque considero que va a ser para largo. Como lo decíamos ahora, no solamente se va a cerrar con las elecciones, no solamente se podría cerrar con un proceso constituyente. El pueblo hoy volvió a despertar
después de esos paros después del gaitanazo del 48, después del paro de 1977, el pueblo despertó y está en la nuevamente, y no se va a entrar por 100 pesos en un pan, ni por la reducción de los servicios públicos, se va en cuanto al sistema. Muy bien. Un abrazo internacional, México, Cuba, Colombia. Cuba de visita en México, en mi caso, cubano, mexicano, María del Carmen, mexicana, y bueno, los queridos hermanos colombianos, Omar Eduardo, Insuasti Rodríguez y Alejandro Cometa. Un gusto, un placer. Nos volvemos a citar para el próximo viernes. Vamos a tener aquí con Alejandro, con Insuasti otra vez, vamos a tener aquí algunos compañeros o compañeras, ojalá se pudiera, de la primera línea, aquí hablando, haciendo la denuncia, presentando la palabra de Colombia, que no podemos dejar que se pierda. América está en proceso de cambio, en un proceso de cambio. Tenemos que estar en todas las trincheras de combate. El domingo, compañeros, levantarse temprano. Todos los mexicanos tempranitos, como el gallo, tempranito, a votar. No importa. Hace falta conciencia y votar. Que no se quede nadie sin marcar en la boleta su voluntad. Eso es una responsabilidad del ciudadano. No podemos dejar de votar y después quejarnos de que el gobierno no sirve o que el gobierno no nos representa. Somos responsables por las personas que nos dirigen, por las personas que organizan y dirigen nuestros países. Y esa responsabilidad el domingo es fundamental, que México entero se levante temprano, junto con Colombia. Colombia que se levante temprano para seguir resistiendo y México para votar, para seguir en la victoria. Nos vemos, compañeros, en la victoria, no hay de otra. Un fuerte abrazo. Abrazos. Chao. Les invitamos a abrir cámaras, compañeras, compañeros, quienes gusten. Ajá, los que quieran abrir cámaras de la sala. También las vean, compañeros. Bueno, hoy ellos estuvieron en cámaras porque fueron los protagonistas del diálogo, como participantes activos. El general sigue luchando desde Bélgica, haciendo lo propio, organizando a los veteranos. Eso es algo hermoso. Aquí hay una parte importante del centro de investigación MAEC. Sí, desde el colectivo Cavilando, el colectivo de investigación que hoy está en una trinchera de lucha importante con toda la difusión. Vemos a Alfonso Diario activado con la información de Colombia para el mundo y nosotros también desde aquí haciendo lo propio. Y bueno, este es su espacio. Oaxaca es